Hablando de cosas interesantes y conceptos interesantes, fue por ahí por los 90 que empezamos a oír el concepto ciudades inteligentes. Se basaba en aplicar la tecnología a la gestión urbana y hoy, por una cuestión de agenda y de necesidad global, se une a la idea de sostenibilidad. En Montevideo el desafío es doble, como siempre nos pasa. Mejorar la movilidad, gestionar mejor los residuos, reducir también las desigualdades tremendas entre barrios, algunas de ellas estructurales. Y surgen preguntas inevitables, como hacer, por ejemplo, que la innovación llegue a todos los rincones de la ciudad, democratizándola. ¿Es posible crecer cuidando el ambiente y al mismo tiempo garantizar la equidad social? Nuestra invitada, además, tuvo el tupé de renunciar al Senado para ocupar la Dirección de Desarrollo Sostenible e Inteligente de la Intendencia de Montevideo, la ingeniera Silvia Nane. ¿Cómo estás, Silvia? ¿Todo bien? ¿Cómo Como andan? diría Puglia, ¿no? Tuviste el tupé. Tuve el tupé, porque el tupé está justificado por la necesidad de la tarea política. En definitiva, la tarea política no es algo que uno lo elija, es algo que uno toma en función de las necesidades de un proyecto político que le trasciende. Bueno, Y a pero mí el vamos a proyecto eso. político del Frente Amplio me trasciende, tanto a nivel de lo que fue el legislativo en su momento, como es el gobierno departamental de Montevideo ahora. Somos pocas y en esta relación no hemos precisamente dado la talla de una democracia Es partidaria. verdad. Constanza Moreira. Lo primero que sentí fue un sentimiento de pérdida personal y grupal. Blanca Rodríguez. Pensé en lo que pierde el Senado. Sebastián Sabini. Nos rompe el corazón la partida de Nane. Es una de las principales protagonistas de esta bancada. Qué pérdida para esta bancada, valoró también el senador de la vertiente artiguista, Eduardo Brenta. No iba a hablar porque estuvo a punto de decirles a todos que no voten Patricia Kramer. Estas fueron las respuestas desde el Parlamento. Y más allá de lo afectivo, hay algunos planteamientos. En esta elección, que quedó lejos de ser paritaria Sí. en el Parlamento, el hecho de que te hayas ido del Senado también implica un renunciamiento. Bueno, para mí implica un cambio de la tarea política, pero entiendo ese punto de vista. Definitivamente es una renuncia porque en lo formal es una renuncia en definitiva, sí al rol que uno ocupa, pero también al cargo en el que es investido. Vieron que cuando hacemos la promesa en el legislativo, dice, queda usted investido o investida en el cargo de, ¿no? Entonces, definitivamente hay una renuncia a eso que es, digamos, la investidura del puesto legislativo. Pero eso, en definitiva, Pero termina además a las siendo... mujeres nos cuesta llegar. Sí, sí, es verdad, y es verdad que desde todos los lugares de representatividad uno tiene que dejar todo lo mejor de sí en cada una de las tareas que se les asigna. Y es verdad también que el Senado de la República es una institución muy importante para nuestra democracia y es uno de los pilares del Parlamento Nacional. Y todo eso es cierto, y todo eso creo que hay que reconocerlo, con el honor que significa haber desempeñado esa tarea. Pero también creo que tenemos que entender como participantes de un proyecto político que no es el cargo lo que hace a la tarea y no es la sumatoria de los cargos lo que hacen al proyecto político. Lo que hace al proyecto político es la construcción de pensamiento político, que ese pensamiento político luego construya acción política y que esa acción política, en definitiva, termine generando buenas cosas para un proyecto político que trasciende a todos y a cada uno, más allá de la tarea y más allá del rol. Entonces, me parece que tomar la tarea como un cargo es algo que, en definitiva, lo que termina haciendo es achicando las posibilidades del proyecto político. Y que si nosotros tenemos, no solamente en mi caso, en el caso de compañeras y compañeros que han movido sus tareas para poder, digamos, servir al proyecto político desde otros lugares, es una cuestión de circunstancia. Lo que trasciende es el proyecto político. Y en este caso es el proyecto político del Frente Amplio en lo que tiene que ver con el Parlamento, que fue lo que me tocó estar en algún momento, y ahora en el gobierno de Montevideo. Que vaya si es importante, si lo miro desde el punto de vista
digamos, de la acción política del Frente Amplio. Vaya si el gobierno de Montevideo es importante para la construcción del proyecto político Frente Amplio. Montevideo es la capital del país. Montevideo es una referencia, no solamente histórica, ahora con sus 300 años, sino una referencia política muy importante para el país. Y si lo miro, digamos, desde lo institucional, lo que creo también es que todos aquellos quienes estamos en esta función tenemos que poder desempeñarnos en todos los lugares que involucra la gobernanza, ¿no? Yo estuve, sí, en el Parlamento desde un lugar donde uno lo que representa es a una fuerza política y dentro de una fuerza política a un sector político. O sea, a uno lo miran y sabe perfectamente qué es lo que va a hacer ahí. Va a representar los lineamientos políticos que corresponden. Cuando pasamos a un lugar de tarea ejecutiva, como puede ser el gobierno departamental de Montevideo, la tarea cambia, porque la tarea ya no es para solamente aquellos que te votaron y que claramente te identifican en un lugar adentro de una fuerza política, sino que en definitiva es un servicio político diferente porque es para todos aquellos que son parte de Montevideo, en este caso, ¿no? Para quienes votaron al Frente Amplio y para quienes no votaron al Frente Amplio. La tarea ejecutiva tiene, digamos, otro lugar de acción que es el lugar ejecutivo. Yo lo estoy probando. Fue lo que me plantearon mis compañeros de asumir esta tarea política. Lo asumí con muchísimo gusto y la verdad que yo estoy encantada de trabajar en la Intendencia. Hay un equipo fantástico de funcionarios y de compañeros y hay, la verdad, de esos lugares donde mires hay tarea para tomar. ¿Cuánto tuvo que ver las diferencias internas en la amplia con tu salida del Parlamento? No, la verdad que no tuvo que ver. Lo que hubo fue una solicitud por parte del intendente Mario Vergara de que yo pudiese ocupar ese lugar que él entendía en el que yo podía ser útil. Y después lo que hubo fueron conversaciones dentro digamos, de los lugares de decisión política donde los sopesamos y a mí me pareció bien hacer el cambio de tarea política, pero no fue una cosa, no son decisiones individuales, porque por eso yo quise hacer primero la introducción del proyecto político. Fueron decisiones que definimos, acordamos entre todos como personas adultas y responsables del espacio de tarea que le toca en ese proyecto. ¿Tuviste el apoyo de Carolina Cose? Sí, claro. Silvia, si te parece, nos sumergimos en la Dirección de Desarrollo Sostenible e Inteligente de la Intendencia, que es donde estás ahora. Leonardo Derugo, el director de Desarrollo Ambiental, había hablado de que iban a trabajar en colaboración con varias direcciones, sí, incluyendo la tuya. Se hizo la presentación del plan de gestión de residuos, sí, para digamos, toda la administración, con etapas. Te pregunto si puntualmente ya tenés delineado algo específico de tu dirección para colaborar a este plan. Sí, tenemos varias cosas. Hay como 3 lineamientos estratégicos específicos, uno que tiene que ver con movilidad, otro que tiene que ver con planificación y desarrollo urbano y el otro justamente que tiene que ver con la parte de limpieza y recolección de residuos. Con Leonardo estamos trabajando muy cercanamente, de hecho tenemos una hoja de ruta de tareas y de proyectos para ir involucrando la tecnología dentro de lo que es la gestión y la recolección la gestión de limpieza y la recolección de residuos, que era algo que ya se venía haciendo desde antes, porque uno de los cambios grandes que se hizo y que ahora tenemos que empezar a analizar toda la información que ese cambio fue generando, es que antes cuando se hacía el control de la recolección se hacía en unas planillas en papel que llevaban las personas en los camiones, y entonces ahí se iba marcando el recorrido, lo que se había podido recolectar, lo que no, y si había habido dificultades. Y en el periodo pasado esa información se pasó toda a digital. Entonces hoy lo que llevan las personas que trabajan en los camiones son dispositivos digitales donde la trazabilidad de la recolección se hace y eso lo que genera en definitiva es información.
Ustedes saben que a veces lo que pasa es que la información necesita estar en una cantidad suficiente como para poder analizar tendencias. Yo no puedo a veces no puedo analizar una tendencia con un muestreo muy chico, lo que necesito es un muestreo grande de información para poder analizar no solamente tendencias, sino casuística en los movimientos y poder entender si hay algunas cuestiones que tienen que ver con una safralidad específica o con algo específico que va pasando en los barrios. En este momento estamos en condiciones, después de haber recolectado toda esa información, de poder darle mucho más información mucho más certera para quienes planifican la recolección de residuos y de hecho eso se está utilizando. Y otra de las cosas que vamos a empezar a trabajar, que deberíamos estar ya con el proyecto en una instancia de piloto, probablemente mes que viene o el otro, es empezar a generar comunidades barriales para poder estar al tanto de cuándo pasa el camión recolector y también poder empezar a hacer una fase de educación ciudadana de qué es lo compostable, qué es lo reciclable, qué pongo en cada uno de los contenedores. Ustedes saben que la Intendencia ahora está en un proceso licitatorio para los contenedores domiciliarios, para que en todos aquellos lugares donde los contenedores puedan estar dentro de los domicilios, ahí estén. Y eso va a requerir que esos contenedores sean trazados, porque yo me tengo que asegurar que haya 2 por casa y tengo que saber esos 2 contenedores dónde están, por lo cual ahí vamos a trabajar en toda la parte de trazabilidad. Y estamos trabajando también en ver cuáles son las posibilidades que hoy brinda la tecnología para poder ver cuáles son de los contenedores que queden en los espacios públicos, digamos, cómo podemos hacer para empezar a medir en forma inteligente cuándo están llenos y cuándo están desbordados. Hoy ya hay... ¿Cómo medís eso? Lo medís con un sensor, básicamente, ¿Un sensor? Sí. con un sensor. Lo que pasa es que los sensores, viste que han ido como descendiendo mucho en precio y a su vez aumentando la capacidad también de las cosas que tienen que censar. Lo que pasa es que ahí tenemos otra de las cosas que estamos trabajando ahora y que lo vamos a terminar a empezar a delinear en un plan más adaptado a las necesidades de Montevideo con Antel, que es la conectividad. Está todo bien con mandar datos, pero yo necesito elementos de conectividad para después poder tomar esos datos y poder analizarlos con la calidad que necesito para poder tomar acción. ¿Y está en cero eso, la Intendencia? No está en cero. Lo que pasa es que lo que tenemos que poder alinear es poner sensores, no es solo poner el sensor, es después todo el mantenimiento que eso implica en términos de conectividad, en tiempo de almacenamiento de esos datos y en los protocolos de almacenamiento. Porque tampoco nosotros podemos estar poniendo cámaras a la Bartola sin hacer también una educación ciudadana y que las personas se entiendan qué es lo que se filma, qué es lo que no se filma. Hay muchos aspectos de privacidad ahí que es necesario protocolizar para cumplir. Entonces lo que estamos tratando es de alinear todo eso. Y cosas del estilo que tienen que ver con la convivencia, y no solamente en lo que refiere a la limpieza, que tienen que ver como a la convivencia en comunidad, que también vamos a estar tomando en este tiempo, que son, por ejemplo, las conexiones de internet que hay en las policlínicas. La policlínica de Casaballe, tuvimos la semana pasada 3 robos de cable en una semana. Y el problema es que cuando me roban el cable de cobre, la policlínica se me queda sin conexión, y si alguien va a la policlínica no puede acceder a su historia clínica. Entonces me da, digamos, es un perjuicio directo justamente a la gente del barrio. Entonces ahí también estamos trabajando en Pero ver cómo ¿qué hacemos. haces? ¿Que llamás a Elon Musk con Starlink para que no te roben el cable? O pongo una conexión de fibra, porque la fibra no vale la pena Subterránea, robársela por porque ejemplo. no tiene valor de reventa. El tema es que tengo que poder poner una conexión de fibra que sea viable en su mantenimiento posterior para la Intendencia. Entonces ahí vamos a tener que conversar con Antel para poder armar un plan de mantenimiento y de instalación que sea viable también en términos económicos para la Intendencia. Pero les ponía este ejemplo porque, porque lo sostenible y lo inteligente no tiene que ser solamente el uso de la tecnología. Lo sostenible y lo inteligente tienen que ser las relaciones de comunidad. Y después vemos cómo le ponemos a esas relaciones de comunidad el instrumento tecnología para poder gestionarlas en una gobernanza que sea más inteligente y más sostenible. Tenés un punto ahí y entonces yo me quedo pensando que las ciudades inteligentes y sostenibles también promueven un transporte inteligente y eficiente en todo el mundo.
entre esas cosas, bajo en emisiones de carbono y también bien conectado. Sí. En Montevideo los ómnibus aún dependen mayoritariamente de combustibles fósiles. Y hay quejas también sobre las frecuencias y el servicio. Sí. Entonces, ¿qué avances concretos se van a hacer en este periodo para que la movilidad urbana sea verdaderamente sostenible e inteligente y no quede en una consigna muy moderna, muy pro, pero que no baje a tierra? Sí. A ver, ahí hay varias cosas. La movilidad justamente también es parte de la vida en comunidad, ¿no? Así como la recolección de residuos, la limpieza, que no es solo recolección de residuos, y estos aspectos que yo les decía, por ejemplo, del tratamiento de la salud y cómo uno va construyendo salud y no solamente tratando aquellas afecciones que afectan a la salud. En ese concepto de comunidad, la movilidad es un elemento importante porque a través de la movilidad los gurises van a la escuela o van al liceo, la gente va a trabajar y se visita entre sí, o sea, tiene un orden social y un orden productivo. Hay un proyecto en el que ya se estaba trabajando y que ahora estamos profundizando, que es en bajar los tiempos de transporte. O sea, bajar el tiempo de transporte es esencialmente ganar tiempo para otras cosas en términos de la vida de todos los días. Y pensar también en la movilidad como un factor que digamos, que no solamente es utilizado por quienes viven en Montevideo, sino que hay personas que solamente transitan en Montevideo y hay personas que solamente visitan Montevideo. Y después están quienes habitan Montevideo y la movilidad es parte de eso. Entonces hay varias cosas. Uno de los aspectos es dotar a las unidades de mayores elementos de seguridad, por ejemplo, para poder evitar cuestiones que afectan, como por ejemplo puede ser el acoso en los ómnibus o detectar situaciones de inseguridad en los ¿Y eso ómnibus. de qué manera se implementaría? Con cámaras. Con cámaras. Con cámaras y con apoyo del Ministerio del Pero Interior. no tienen ya cámaras los ómnibus. Hay algunos ómnibus que tienen cámaras, el tema es poder que todo eso funcione junto. Y Que también vaya al monitoreo, por ejemplo. que vaya al monitoreo y que las personas que van en las unidades de transporte sepan que hay elementos de seguridad adicionales que ocasionalmente pueden ser tenidos en cuenta en el caso de una denuncia o de un proceso judicial. Eso más o menos está, hay que terminar de protocolizar el uso de esas cosas. Pero yo les hablaba de la disminución del tiempo. La disminución del tiempo pasa, por ejemplo, con el respeto del carril del solobús, ¿no? Eso es uno de los elementos en los que vamos a estar trabajando. Hay otras cosas que tienen que ver con cómo vos medís la llegada de un ómnibus de un lugar al otro lugar, y para eso lo que tenemos que tener, que Montevideo ya lo tiene, es medidas todas las paradas y poder tener una aplicación que sea eficiente para darle a quien transita en esas unidades la información certera. Eso se llama, ustedes saben que hay una aplicación de la Intendencia que se llama Cómo Ir, que tiene menos problemas de los que parece que tiene en términos tecnológicos, pero como la tecnología no es todo, hoy estamos trabajando hacia el cambio de todas las máquinas. ¿Vieron las máquinas expendedoras de boletos? Bueno, estamos trabajando en el recambio de todas esas máquinas. Si todo marcha bien. ¿Para qué? ¿Para qué? Para tener más posibilidades, por ejemplo. Para que no solamente cobren boletos, sino para que en esas máquinas actúan como una especie, ¿cómo decirlo?, de servidor central de la unidad de transporte, o sea, del ómnibus, y eso me permitiría, por ejemplo, tener cámaras en la puerta de entrada y en la puerta de salida para que yo a través del Cómo Ir le pueda decir a la gente, viene el ómnibus, pero además tiene lugares para sentarse. Viene el ómnibus, pero además viene con una capacidad de tantos pasajeros y el que viene anterior, el que viene el siguiente, ¿no? Y que pueda tomar mejores decisiones. Puede servir también, por ejemplo, como para poder personalizar tarifas, que yo diga, por ejemplo, entre las, no sé, 11 de la mañana y las 3 de la tarde, que es un espacio de valle, yo pueda, por ejemplo, poner una tarea especial para determinados tipos de tarifa personas dinámica. que transitan. Me da como para hacer tarifas dinámicas. Da incluso también como para que las propias compañías puedan empezar a armar productos que pueda ser, por ejemplo, como el boleto de una hora, bueno, otra cosa que sea diferente, un boleto urbano o diferente. Y que todo eso quede, digamos, con una gestión mucho más sencilla y que las vueltas atrás y las pruebas puedan ser bastante más sencillas. Hoy la Intendencia está trabajando ese cronograma de recambio de máquinas junto con todas las empresas.
Hay una visión muy optimista de ese cronograma que nos da fin de año. Yo siempre prefiero ser un poco más conservadora y no comprometer la versión optimista, sino de repente tomar un recaudo de un poco más. Pero lo cierto es que eso nos va a ir dando otras posibilidades para poder ponerle a eso tecnología, que no vamos a esperar a tener las máquinas para empezar a trabajar. Estamos trabajando en paralelo, con una versión nueva del Cómo Ir, esto creo que sí lo puedo adelantar, que vamos a trabajar para que el Cómo Ir quede integrado a lo que hoy habitualmente se le llama el STM. El ejemplo práctico de esto es que yo no solamente vea venir el ómnibus, sino que además vea si tengo saldo en la tarjeta para pagar ese ómnibus que viene y que si no tengo saldo lo pueda recargar. Eso es un caso muy específico. Hablaste del cambio de las máquinas para fin de año en la opción optimista. En la opción Dijiste, optimista. Exacto. No me titulen a fin de año. Están todas las Yo misma te dije, en la opción optimista también, bueno, prevés un tiempo más porque sos conservadora, me acabo de enterar, pero bueno. En los cronogramas. Está bien. Ahora, lo que digo es, ¿cuándo va a conmutar, ¿cuándo va a conmutar todo el sistema? Es decir, porque cambiás las máquinas, pero ¿cuándo va a quedar operativo el sistema? Bueno, el sistema debería quedar operativo una vez que estén todas las máquinas. El Ya sistema empieza a conmutar. 100% empieza a quedar operativo. Por eso les decía que no estamos trabajando en serie, sino que estamos trabajando en paralelo. Y esto es parte, en realidad, también de una forma de trabajo integral, ¿no? De no ver la movilidad solamente como un problema del Departamento de Movilidad, sino que podamos empezar a incorporar esa visión mucho más integral que, en definitiva, termina siendo esa visión de la comunidad. Silvia, un minutito, una última pregunta cortita que estamos cerrando. El departamento que estás liderando ahora cumple 10 años, ¿no? Lo inauguró Daniel Martínez en 2016, Sí. En ese momento creo que fue con Cristina Zubillaga. Con Cristina Zubillaga. Y se le dio una impronta muy fuerte en ese momento, ¿no? Se anunciaron luces inteligentes para toda la ciudad, se integraba con el centro de gestión de monitoreo. Lo de las cámaras, por ejemplo, que vos mencionás en contenedores, también se anunció en ese momento. Sí. Hubo una impronta bastante importante y cuando te escucho hablar de tus propuestas, siento que ya las escuché hace una década. Entonces, me interesa ver qué pasó en el medio. O sea, hubo un freno, se olvidó, este departamento quedó olvidado de alguna manera y resurge ahora. A ver, Porque además tuvimos dos es muy difícil ingenieros responderte eso. Es muy difícil responderte eso porque honestamente no sé lo que pasó a ciencia cierta. Pero coincidís con que lo anterior. hubo un parate. Lo que pasa es que todos los elementos tecnológicos, cuando vos los empezás a ver ahora, siempre te parece que ya los escuchaste. Porque hace tanto que tenemos la tecnología en nuestras vidas, que lo importante, por eso a mí me parece que el punto no es la tecnología. La tecnología es un instrumento. El tema es cómo vos vas armando ese concepto de comunidad inteligente y sostenible y vas buscando en la tecnología el apoyo, pero la tecnología sin un para qué. Es complejo de mantenerlo. ¿Me explico? O sea, la tecnología hoy existe, el tema es para qué la voy a usar, ¿no? Y si yo en definitiva hoy tengo elementos que a mí me permiten, con esa información recolectada, tener un uso mucho más certero de la tecnología, porque la tecnología también requiere inversión, y la inversión sale, en definitiva, de dineros públicos. Entonces, ahí hay que hacer un balance de la tecnología para qué. ¿Qué es lo que nosotros estamos tratando de hacer ahora? Y tratando de poder hacer una gestión que inicie siempre con la factibilidad, pero voy a meter una palabra que a mí me tiene un poco obsesionada en este tiempo, que es que sea una factibilidad sustantiva. Sustantivo es cuando yo, en definitiva, con eso hago algo que cambia un pedacito de realidad, ¿no? Y ese es el foco que nosotros queremos ponerle. Que si yo pongo un sensor en un contenedor, me tiene que cambiar la realidad de esa cuadra. Pero yo no puedo analizar eso desde 18 y Ejido. Yo tengo que poder armar un equipo de trabajo que entienda la necesidad de ponerlo ahí de repente y no en otro lado. Entonces, pisar el territorio también es parte de trabajar con tecnología, porque la tecnología tiene que estar donde tiene que estar y me tiene que dar la información que yo necesito. Entonces, yo no sabría decirte honestamente dónde está el principal cambio. Lo que te puedo decir es hacia dónde y el para qué. Y el para qué es no para tener un nombre en una institución de un departamento que se llama inteligente y sostenible, sino que es para poder aportar
a la creación de una comunidad inteligente y sostenible. Donde de ahí somos parte todos, y no solamente los objetivos de negocio que tenga un departamento de la Intendencia. Silvia, gracias por haber